Hola a todos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Em, bueno, para la clase de hoy tenemos varios temas, algunos de ellos son administrativos. Em, entonces, bueno, el primero que, que tenemos que saber o saber dónde estamos es que ahorita estamos en semana 5. Estamos en el día 1 de semana 5. Estamos acá. Y vean que para esta semana, bueno, ustedes el domingo pasado entregaron el proyecto y queda por acá para hoy la entrega de la tarea uno. El viernes vamos a dejar el taller 2, que si ustedes recordarán, los talleres fue el que hicimos en la primera semana, son sencillos por lo general. Y la siguiente semana, semana 6, dejamos el proyecto 2 y la tarea 2 y la dinámica va a ser igual que con el primer proyecto. Y es que ustedes trabajan de manera autónoma y nos vemos o atendemos dudas solo en caso de que así se requiera. Eso por ese lado. Eh, para la defensa del proyecto uno tenemos este documento que es donde vamos a apuntarnos, digamos, ustedes se apuntan acá en la hora que más les convenga. Esto es mañana y es desde las 4 hasta las 6 p.m. Si no les sirviera ningún horario de estos, me avisan porfa y buscamos otro horario algún otro día. Pero bueno, yo espero que sean los menos, sea la razón que sea, que tienen clases, que tienen que trabajar o lo que sea. Ahí me avisan nada más y buscamos disponibilidad en algún otro momento. Entonces, ahorita yo les comparto este documento junto al resto de cosas que vamos a utilizar hoy. Lo otro es que actualmente, como ustedes sabrán, la carrera está en un proceso de reacreditación. Y bueno, para esto, ahorita hay lo que se llama una visita de los pares evaluadores, que es cuando los funcionarios del miembro que acredita viene y hace una visita a la carrera y evalúa distintos aspectos de la carrera. Cuando hay visitas, que es un periodo de tiempo definido y pequeño, se pide que se hagan determinadas cosas. Una de las cosas que pidieron es que se haga como una, o sea, como una nivelación respecto a qué son los atributos de evaluación, porque pareciera, bueno, no está completamente definido de momento, pero estas personas que visitan la carrera pueden solicitarle como citas a los estudiantes y solicitarle referencias. Por eso se espera que todos los estudiantes de computadores sepan al menos de qué les están hablando. Entonces, bueno, esto es el esfuerzo que se está haciendo ahorita. Para esto vamos a tomar eh, unos minutos nada más para, bueno, intentar explicar qué son los atributos y qué es lo que se espera en cada uno de ellos. Esto es más o menos lo mismo que hicimos a principio de semestre. De hecho, es obligatorio hacerlo en todos los cursos de la carrera. Pero bueno, ahorita como está este asunto de la visita, entonces es necesario hacer un pequeño refrescamiento. Este es el mapeo de todos los cursos de computadores con sigla C hacia los atributos, los diferentes atributos que existen. Aquí, bueno, podrán encontrar todos los atributos, las siglas de los atributos que tenemos, que estos son definidos por el TEC, no son definidos por la carrera. Aquí viene, por ejemplo, conocimiento de ingeniería, análisis de problemas, investigación, diseño, herramientas de ingeniería, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, ingeniería y sociedad, ambiente y sostenibilidad, ética y equidad, administración de proyectos y aprendizaje continuo. Ustedes pueden, si les interesa el tema, pueden investigar un poco más. Como les digo, estos son definidos a nivel institucional, no son a nivel de la carrera. Ahí ustedes pueden como investigar más qué significa cada uno. Y bueno, cada uno de estos atributos tiene un nivel en el cual se evalúa. Vean qué interesante, los cursos iniciales, digamos, introducción a la programación, talleres, datos uno y datos 2 tienen atributos
todos están en nivel inicial. Existe inicial, medio y avanzado. Los del centro, por lo general, todos están ahí entre medio y avanzado. Y al final, todos son avanzados. Si vemos acá nuestro curso, que es este taller de diseño analógico, tenemos 3 atributos. Investigación, por el hecho de que hay un componente investigativo para hacer las evaluaciones. Diseño, porque se diseñan soluciones. E ingeniería y sociedad, porque este es un curso en el cual nosotros podemos tener un impacto social con los proyectos que hagamos. Entonces, por eso es que se evalúa este atributo de ingeniería y sociedad acá. Es básicamente cómo pega la ingeniería con la sociedad, cómo hacerle un bien a la sociedad a través de la ingeniería. Ok, y si nos vamos acá, esto es lo que se espera de cada uno de los atributos en función del nivel en el que estemos. Entonces vimos que acá nosotros teníamos, el primero es investigación. Entonces si nos venimos acá a investigación, investigación está en nivel medio. Entonces esto de acá es lo que se espera de este atributo, lo que se espera cubrir de este atributo en este curso. Y vemos que dice niveles de desempeño. Para nosotros, evidentemente, lo ideal sería que estemos acá. Que esto es básicamente desarrollar una propuesta de investigación. Esto se va a ejercitar a través de los diferentes proyectos que hagamos en el curso. Ahí se van a desarrollar propuestas a través de la investigación. Entonces, por eso es que se evalúa este atributo. Veamos cuál es el otro. Diseño. Ok, ¿qué es lo que se espera a nivel medio? Eh, Comparar básicamente diferentes opciones de solución a diferentes problemas. Vean que no es solo solucionar un problema, sino analizar las diferentes aristas que podría estar implicadas en la solución de ese problema, proveer diferentes soluciones que van a hacer lo mismo, pero unas van a ser mejores que otras. Y lo más importante de eso es poder comparar y comparar cada una de las soluciones y simplemente tomar la mejor. De eso se trata este atributo de diseño en este curso. Y finalmente, el de ingeniería y sociedad, esto lo podemos buscar acá. Estamos a nivel inicial. Entonces, lo único que se espera ejercitar de este atributo en este curso es que ustedes sepan que cada uno de los problemas que nosotros resolvemos tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en el medio ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Pensemos, por ejemplo, en que en este curso, bueno, se aprenden muchas cosas relacionadas con electrónica que uno podría utilizar, ya sea para bien o para mal. Pensemos, por ejemplo, en cosas como bombas o así. Eso es conocimiento técnico que se aprendió en algún lado y que se utiliza para algo que no es un bien a la sociedad. Entonces, de eso se trata este atributo en nivel inicial. Básicamente saber que cada uno de los problemas que nosotros resolvemos tiene un impacto en la sociedad, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y bueno, finalmente, ustedes se les invita a llenar esta encuesta. No es una encuesta, es más como conocer en qué estado está actualmente con respecto a esto de los atributos. Es importante que esto se llena una única vez por estudiante. Entonces, yo ahorita les voy a pasar el link de este documento. Ustedes lo tienen que llenar una única vez, independientemente de cuántos cursos de CE estén llevando. Y en todos los cursos ustedes deberían de, pues, pasar esto mismo que acabamos de hacer. Básicamente es ver cada uno de los atributos del curso y qué es lo que se esperan qué es lo que se esperan ellos. Entonces, esta misma explicación que acabamos de tener, ustedes la van a tener en cada uno de los cursos de CE que estén llevando ahorita. Y tienen que llenar esta encuesta una única vez, nada más. Eso es todo. Y bueno, esto es la parte de los atributos
Ok, la otra cosa que tenemos que ver hoy es un poquillo de la teoría que necesitamos para las siguientes evaluaciones, para el proyecto 2 y para el taller 2 o la tarea 2. Y bueno, lo que vamos a hacer en el siguiente proyecto es trabajar con conversores de analógico a digital y digital a analógico. Eh, Esto es bastante interesante por el hecho de que tiene aplicaciones muy directas en el quehacer de un ingeniero en computadores. Hay un montón de cosas que nosotros utilizamos, que nosotros hacemos, que utilizan DACs y ADCs, que son las siglas de conversor digital analógico y de analógico a digital. Eh, Utilizan un montón de estos módulos para hacer diferentes cosas que nosotros usamos o vamos a usar y no, quizá no nos habíamos dado cuenta. Tiene bastante relevancia para esta carrera. Entonces, bueno, para qué sirve esto? Es básicamente cómo hacemos para nosotros poder tomar variables del entorno, del mundo exterior, del mundo real, y poder manipularlas digitalmente. Pensemos esto es más fácil verlo con un ejemplo. Pensemos en que tenemos algo como esto. Estoy seguro que todos ustedes han tenido la oportunidad de verlo en algún momento. Han visto que en los escenarios de conciertos o lo que sea, siempre son más o menos así. Hay más o menos cosillas. Siempre está así como el escenario. Aquí arriba está la gente que está presentando, lo que sea que estén presentando. Y siempre hay como una casilla o algo donde hay alguien que es como el que se encarga de manipular el asunto del sonido. Digamos que estos son los parlantes. Es un parlante gigante, del otro lado hay otro parlante gigante. Y después hay como una casilla afuera, que es donde está la persona que se encarga de controlar todo lo relacionado al sonido. Y aquí tiene una mixer y un montón de cosas más. En este ejemplo, em, aquí hay un montón de conversores analógico a digitales y digital analógico involucrados. Veamos que lo que estamos capturando del ambiente es lo que las personas están cantando. Entonces, supongamos que es aquí un par de personas que cantan y ya. Y hay uno y aquí hay otro. Y están cantando a través de un micrófono. Acá digamos que este es el micrófono de uno y este es el micrófono de otro. Lo que estamos haciendo es capturando la voz de cada uno de ellos y la estamos amplificando. Y tiene que quedar bien, no es únicamente amplificar, sino aquí hay involucradas cosas como filtros, efectos y un montón de cosas ahí. Este tema es impresionante, impresionantemente grande, que esto va mucho más allá que simplemente amplificar la voz para que suene más duro o amplificar un instrumento para que suene más duro. Queremos hacerlo, sí, que suene más duro, pero no solo que suene más duro, sino que suene bien. Entonces, para esto eh, es donde se utilizan las mezcladoras y todas las etapas de procesamiento de sonido. Ok, entonces la señal se captura a través de los micrófonos y esta señal se pasa a través de un montón de cablecillos hacia la mixer. Y después de vuelta sale de la mixer o todo lo que hay ahí, sale hacia los parlantes una señal ya amplificada y corregida y con filtros y un montón de cosas. Entonces, este es un muy buen ejemplo de, eh, de cómo hay aquí conversores de digital a analógico involucrados. Nosotros sabemos que uno puede modelar la voz
como una onda cualquiera. Es una onda aleatoria, no es como un seno, un coseno que es definida. Pero nosotros podemos ver una voz más o menos como algo así. Aquí puede tener picos, puede tener periodos valle, digamos, y después aquí otro pico, así. Esto es una señal analógica. Y nosotros, las mixers, la mayoría de las mixers modernas son digitales. Eso significa que todos los filtros y todos los efectos que introducen se hacen digitalmente por el hecho de que son eh, mejores, tienen muchas más facilidades que si fueran analógicos, que si bien es cierto, también se pueden hacer analógicos. Pero actualmente, de hace, no sé, unos 10 años hacia acá, la mayoría de mixers profesionales son digitales. Y bueno, y ahorita vamos a ver un ejemplo de algunas mixers y lo que pueden hacer para que vean qué impresionante la ventaja que tiene manipular las señales como si fueran digitales en lugar de analógicas. Entonces, bueno, la voz es un fenómeno analógico, pero nosotros, como la mixer es digital, queremos tener esa voz digitalmente, o sea, en números, codificada en números. Entonces, aquí de analógico estamos pasando a digital. La mixer se encarga de hacer todo el procesamiento de manera digital y después, cuando tenemos que pasar de la etapa de mezclado hacia los parlantes, entonces aquí tenemos que volver a convertirlo a analógico, porque los parlantes pues, son simplemente parlantes, no tienen nada digital involucrado, al menos no en su forma más sencilla. Entonces aquí nuevamente de lo digital tenemos que pasar a lo analógico. Entonces ven qué interesante cómo realmente esto se utiliza en un montón de fenómenos y un montón de cosas que uno ve que quizá no había pensado en eso. Y ven qué impresionante, porque esto es sonido a nivel profesional. Eso significa que los módulos de conversión de analógico a digital y viceversa involucrados acá son de altísima calidad, con delays muy bajos. No es como que uno habla acá y suena al segundo por los parlantes. Eso sería algo inconcebible para este tipo de sistemas. Imagínense el enredo que se haría. Entonces, tienen que trabajar con un delay súper bajo, tienen que ser de altísima calidad, eh, porque bueno, es sonido profesional, no es simplemente voz. Aquí imagínense que es una orquesta o algo así. Entonces la calidad es algo súper importante. Y esta tecnología ha avanzado a niveles ya quizá un poco impensables, o que bueno, pareciera un poco extraño. Para eso, bueno, me dio la tarea de buscar eh, como cuál es el estado del arte actualmente en procesadores de señales y encontré esta. Bueno, Yamaha es de las mejores marcas, al menos de las más reconocidas en este ámbito, y tiene esta serie que de todas las series que tiene esta marca, esta digamos que es la que se usa profesionalmente en escenarios como ese que les comenté, como conciertos, teatros o cosas así. Vean que son aparatos grandes y están compuestos de manera modular. De hecho, por aquí hay, acá, aquí está. Aquí dice cuáles son los diferentes módulos que usted tiene que tener para poder funcionar. Necesita la parte de arriba, que es la parte que se ve, que es como la interfaz. Hay procesadores de DSP, que son los procesadores encargados de poner los efectos. Entonces, usted desde aquí, desde el botoncito, usted dice, ok, efecto 1, pero este aparato no es el que hace el efecto. El que hace el efecto realmente es este otro. Y bueno, acá tenemos, esto debe ser de, sinceramente no sé, pero suena que es input-output. Eso significa que por acá usted tiene que recibir la señal de los micrófonos y acá hay editores o cosas así. Entonces, cada uno de estos cajones que vemos tiene ya los diferentes módulos.
Acá está la parte de input-output, acá está la parte que se ve, o sea, la interfaz como tal, y ahí en algún lado está la parte del bloque de DSP y todo eso. Entonces, acá les voy a pasar también el link a este video. Sería interesante que lo vieran, dura como 5 minutos. Y bueno, no lo vamos a poner acá en clases porque si no se nos hace muy largo. Pero acá ustedes lo pueden ver y ahí se los dejo de tarea moral. Todas las cosas que realmente se pueden hacer con estos aparatos y cómo los conversores digital analógico y viceversa están involucrados de una manera pues muy profesional y de manera muy impresionante, digamos. Ahí ustedes pueden ver cómo uno puede capturar una voz y convertirla en otra cosa o modelarla de manera diferente. Por eso, eh, actualmente los cantantes y así, casi que es puro retoque por el hecho de los grandes avances que se ha tenido en la manipulación de señales en manera digital y no tanto en manera analógica que era como antes, como se hacía antes. Bueno, existen diferentes topologías eh, que se pueden utilizar para convertir de analógico a digital y digital a analógico. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Únicamente vamos a hacer un pequeño repaso por las diferentes topologías que existen, al menos las más utilizadas. Entonces, si ustedes tienen ya un buen conocimiento de este tema o se acuerdan bien de las topologías, entonces pueden llegar hasta este punto. Lo que vamos a hacer a partir de acá es simplemente ver eh, algunas topologías de, de conversores, ver sus características, sus ventajas y sus desventajas y pues ya, nada más. Entonces, como les decía, si ustedes consideran que tienen el conocimiento adecuado para poder enfrentarse a un problema que involucre este tipo de conversores, pueden llegar hasta acá y no va a pasar nada. Bueno, lo primero que vamos a ver son los DACs, los conversores de digital a analógico. Estos son los más, digamos, los más sencillos de entender. También son los más fáciles de implementar, los más transparentes, digamos. Los ADCs sí son un poco más profundos. Entonces, bueno, recordemos que en el mundo digital todo está representado como unos y ceros, o sea, como números y ya, nada más. En el mundo analógico todo está representado como tensiones. Entonces, acá lo que vamos a ver es diferentes topologías para pasar de números a valores de tensión. Ahora, los números están en determinado rango. Digamos que para codificar los números utilicemos 16 bits. Y para codificar las tensiones utilicemos de 0 a, no sé, a 10 voltios. Entonces tenemos que mapear como el número más pequeño mapea la tensión más pequeña y como el número más grande mapea la tensión más grande. Eso es lo que representa este dibujito de acá. Vean que eh, por acá tenemos los números. En este caso estamos codificando utilizando 3 bits únicamente. Y por acá tenemos las tensiones. Esto está representado de manera porcentual, de manera fraccional. Entonces acá un medio sería agarrar la mitad de lo que representa para mí la tensión máxima. Que la tensión máxima es esta, Fs, que significa factor de escala. Esto básicamente es la tensión máxima con la cual trabaja este sistema. Supongamos que son 10 voltios. Entonces, todo esto está representado como fracciones de estos 10 voltios que tenemos acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es un sistemilla, una topología a través de la cual yo pueda tomar cualquier número que yo pueda representar utilizando 3 bits y ver cuál es el valor analógico, la tensión asociada a este numerito que yo tengo acá. Veamos que entre más rango tenga yo de tensiones, más posibles valores voy a tener.
Y esto también está directamente relacionado a la cantidad de bits que yo esté utilizando para hacer mi conversión, mm, para hacer mi codificación digital. No es lo mismo utilizar 3 bits, que yo puedo tener apenas 2 a la 3 diferentes valores, a utilizar 16 o utilizar 32, 64. Entre más bits utilice para representar mi señal digital, más precisa va a ser la salida analógica que yo le pueda dar a esa tensión. Entonces, bueno, de esto se tratan los DACs, convertir números a tensiones, básicamente. Ahora vamos a pasar a las topologías. Ujú. Esta es la topología más simple que existe. Es una topología DAC de n bits, donde n representa la cantidad de bits que yo esté utilizando para representar mis números. Esta topología, al ser la más simple, normalmente la más simple es la que tiene más cosas negativas. Entre más simple sea, más cosas negativas va a tener. Esto le pasa a esta. Veamos que simplemente es un amplificador operacional y un montón de resistencias, y donde cada resistencia tiene conectada en el otro extremo un valor de tensión, que ese valor de tensión va a ser 1 o 0, nada más. Y es aquí donde yo pongo el número que quiero convertir. En este caso, digamos que sean 3 números, V0, V1 y V2. Entonces yo meto acá el bit más significativo, el bit del centro y acá el bit menos significativo. Y esto me va a dar una tensión proporcional al número que yo utilice, que yo ponga utilizando estas tres tensiones. Acá está la fórmula de la salida. Vean que este es un amplificador inversor, es una topología inversora, por eso hay un negativo acá. Entonces, lo que se puede hacer para quitar ese negativo es después añadir otro inversor sin ganancia o con ganancia, dependiendo de lo que yo quiera, y eso quita el negativo y eventualmente amplifica un poquillo esta señal si yo así lo requiero. Acá hay un ejemplo de un DAC de 3 bits en esta topología que les mostraba. Aquí tenemos V0, V1 y V2. El de la izquierda es el más significativo, el de la derecha es el menos significativo. Y acá el problema con este es que vean que yo estoy utilizando valores de resistencias diferentes en cada una de las resistencias que yo pongo. Acá tenemos R, acá 2N a la R, 2N-1 a la R, y así es sucesivamente hasta llegar a 2R. Todas las resistencias son diferentes. Esto nos impone un problema, porque resulta que en la vida real las resistencias no son tan exactas como uno espera. Tienen márgenes de error. Eso significa que si yo tengo una resistencia de un kilo ohmio con un margen de error de 10%, lo cual es muy mala, significa que mi resistencia puede ser de 900 ohmios o también puede ser de 1.1 kilo ohmio. Entonces hay una varianza ahí muy grande. Eso es algo que nos afectaría muchísimo acá con el resultado que yo obtenga a la salida, porque puede ser que los bits menos significativos, que son los que tienen la resistencia más grande, por lo tanto más susceptible a variaciones, pierdan un poco la precisión por esta variación que tiene intrínseca la resistencia. Y aparte que conseguir resistencias diferentes también es una tarea complicada. Si nosotros fuéramos diseñadores analógicos, lo que más nos gustaría es que todas las resistencias fueran igual o que haya pocos valores de resistencias. Así es más fácil conseguirlas. Porque, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado en el laboratorio o así, que uno nunca tiene las resistencias, todas las resistencias que necesita. Entonces tiene que poner ahí serie, paralelo, hasta lograr una resistencia equivalente como la que uno necesita. Entonces, entre más ponga usted en serie o en paralelo, más le va a afectar los porcentajes de variación entre ellas. Entonces, esta es una topología muy simple
muy útil cuando lo que estoy haciendo no es muy importante. Ustedes pueden dar por sentado que las mezcladoras que les enseñé no utilizan esta topología por los peligros de variación que tienen. Entonces, hay una modificación que uno le puede hacer a la topología anterior que ayuda a estandarizar un poco las resistencias, que se llama sumador con ramas, sumador simple con más de una rama. Vean qué interesante. Entonces acá lo que hacemos es hacer como porciones. Acá tengo una rama, acá tengo otra y puedo añadir n, donde en cada rama de estas se me van a repetir los valores de las resistencias. Vean que aquí tengo 2K menos 1 por R y aquí tengo 2K menos 1 por R. Aquí tengo 2R y aquí tengo 2R. Y así sucesivamente. Cada una de las ramas repite los valores de sus resistencias. Esto me ayuda un poco a mejorar la precisión y me ayuda con lo que les decía de que uno quiere que todas las resistencias sean lo más iguales posibles, que haya los menos valores. Acá hay un ejemplo materializado de un sumador de 3 bits. Vemos que aquí tenemos 8K y aquí 8K. Aquí 4 y aquí 4 y aquí 2 y aquí 2. Y aquí hay otra de 8K que es igual a estas otras. Entonces ya aquí variamos un poco. Si esto fuera un sumador simple, aquí pues tendría una diferente por cada bit que yo tenga. Entonces tendría 6 valores de resistencia diferentes. Por cierto, esta es la topología como en crudo. Esta es la topología acomodada para que vean que aquí está el LSB está aquí y el MSB está aquí. Está rarísimo. Pero uno a través de resistencias equivalentes puede reacomodar su circuito para que sea algo así. Y así, el bit menos significativo, el LSB, esté a la izquierda y el más significativo esté a la derecha. Es simplemente reacomodarlo valiéndose de las reglas de conversión de resistencias equivalentes. Bueno, ¿qué tiene este de ventaja? Que es fácil de hacer y fácil de entender también. Es barato y es simple. Simplemente utiliza un amplificador operacional y un montón de resistencias. Su principal defecto es que depende de la estabilidad de las resistencias. Como les decía, en la vida real las resistencias tienen porcentajes de error. Significa que pueden ser de más o de menos de lo que dicen ser. Y los valores de R pueden ser muy diferentes en función de la cantidad de dígitos, de bits, perdón, que yo esté utilizando para codificar mis señales. Entonces, entre más bits tenga, más resistencias diferentes voy a tener, lo cual es algo pues no deseado. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un sumador de, el de los que tienen diferentes ramas, el último que acabamos de ver, pero hacemos ramas de un bit cada uno y eso nos da una topología como esta. Es parecido al sumador simple con ramas, pero las ramas son de un bit cada una. Entonces eso me simplifica mucho las cosas, porque recuerden que por rama se repetía lo mismo. Todas las ramas, recuerden que repetían los mismos valores de resistencias, pero si yo las hago pequeñas y las dejo de únicamente un bit cada uno, al final todas mis resistencias van a ser iguales. Eso es algo muy favorable. Entonces acá únicamente tengo dos valores de resistencias. Tengo una R y una que es 2R. Por lo tanto, este DAC se llama R2R. La R solo se utiliza una vez acá. Entonces ya pasé de tener 6 valores diferentes de resistencias a tener únicamente 2. Y no solo 2, sino que una es múltiplo de la otra. Eso hace que uno pueda poner que todas sean 2R y que esta la ponga en paralelo y ya se le forma un R o algo así. Hay muchas cosas que se pueden hacer acá eh, para que todas las resistencias sean iguales. Y al final la salida es esto. Nuevamente es una salida invertida. Si uno quiere volver a dejarla como estaba, positiva, tiene que añadir una tapa
después del DAC para que le cambie el signo, pero es simplemente cambiarle el signo, no la magnitud. Entonces es fácil. Acá hay un ejemplo de un DAC de 3 bits. Vean que aquí tenemos una resistencia de 5K y aquí resistencias de 10K y un amplificador operacional. Entonces, este DAC únicamente es un amplificador operacional y dos tipos diferentes de resistencias. Eso lo facilita mucho. También esto hace que sea mucho más, esta topología hace que sea mucho más fácil añadirle más bits al sistema. Pasar de 16 a 32 bits, simplemente voy a requerir 16 resistencias de 10K adicionales. Y ya eso es todo. No requiero hacerle mayor cambio a mi circuito. Em, bueno, acá hay un cambio a la topología R2R que uno le puede hacer para balancear los valores de R. Sin embargo, es una topología ahí, un toque diferente. Vean que aquí tengo 10, 5, 10, 5 y así sucesivamente. Tengo R2R en cada una en cada una de las ramas, pero yo les diría que se queden con la topología R2R sencilla como el DAC por excelencia. Entonces, si tienen que implementar un DAC, lo recomendable es que lo hagan con R2R sencillo de una vez. Bueno, ¿qué ventajas tiene este DAC, esta topología R2R? Es económico, utiliza pocos componentes. Recuerden que era solo tres, un amplificador operacional y dos tipos de resistencias. Es simple de entender y de implementar y es bastante confiable, aunque nuevamente dependemos de la estabilidad de las resistencias. Si tienen un margen de error muy alto, entonces mis resultados van a ser ahí más o menos considerable en función del error que tengan en cada una de las resistencias. Hay acá todo un tema de un conversor digital a analógico por excelencia que se llama PWM. Esto no es una topología como tal, sino es una tecnología que existe en la cual uno puede convertir de digital a analógico de una manera muy interesante. Se llama PWM, significa modulación por ancho de pulso. Las siglas es eso en inglés. Y tiene estas características. Uno lo que hace es em, a determinada frecuencia a hacer pulsos cuyo promedio al final va a ser una tensión analógica definida. Entonces, entre más tiempo yo deje el pulso arriba, pues más alto va a ser el promedio de de esa tensión en el tiempo. El caso extremo es que todo el tiempo el pulso esté arriba. Eso lo va a llegar el valor analógico al máximo. Lo contrario sería si el pulso es de ancho cero, entonces todo el tiempo más bien el pulso está abajo. Eso hace que el valor analógico sea cero. Entonces, PWM de lo que se trata es de jugar con ese ancho de pulso y en qué tan ancho es el pulso me va a decir cuál va a ser el valor analógico de salida. Como les digo, esto es más que una topología de amplificadores operacionales. Esto es toda una tecnología que se utiliza bastante. Por ejemplo, en los Arduinos, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad, hay algunos pines de los Arduinos que funcionan para trabajar con PWM. Entonces, son pines analógicos que aparte de ser analógicos son de PWM, entonces uno le puede poner ahí distintos valores y jugar un poco con el ancho de pulso. Por ejemplo, para prender más o menos un LED o un bombillillo o algo así. Entonces, entre más arriba, más tiempo deje uno el pulso, más va a prender el bombillo. Y así, cuando la frecuencia cuando la frecuencia de este pulso es muy alta. Acá les voy a añadir una presentación adicional en caso de que les interese profundizar un poco más en PWM, donde explica más o menos cada uno de los conceptos que se necesitan para poder implementar esto
utilizando amplificadores operacionales. Sin embargo, esto no es tan fácil de implementar ni tan sencillo. De hecho, vean que así se ve más o menos una topología PWM utilizando amplificadores operacionales. Acá añadimos un componente, un capacitor, un componente no lineal. Esto ya impone sus restricciones. Las topologías anteriores simplemente utilizaban resistencias, que son elementos lineales. Esta ya le añade ahí su complejidad. Y bueno, para hacer una topología de PWM sencilla, necesitamos al menos dos amplificadores operacionales conectados así de esta manera. Y necesitamos tensiones de control, necesitamos un clock. Y pues, y ya eso sería todo. Como les digo, ahí les voy a añadir una presentación adicional en caso de que quieran profundizar más en el tema. Acá hay un ejemplo de PWM ya con valores aterrizados que ustedes pueden utilizar. Veamos. Ujú. Sí, acá está Vout. Vean que aquí no trae el capacitor, sin embargo es importante añadirle un capacitor súper chiquitillo aquí a la salida con el fin de darle más estabilidad al Vout. Este capacitor está conectado a tierra. Eso significa que no debería de afectar mucho, más que simplemente evitar un poco el rizado a la salida. Por cierto, esto eh, en la vida real, estos son módulos, son circuitos integrados que ya implementan PWM de una manera mucho más confiable que lo que uno podría hacer utilizando amplificadores operacionales. Entonces, sepan que así es como funciona, pero esto es más fácil utilizarlo de manera modular. O sea, ya sea que estén utilizando simulación o que lo estén implementando físicamente, es mejor conseguir uno de estos donde ya venga el circuito integrado hecho y simplemente tenga la entrada y la salida por otro lado. Y bueno, de acá vamos a pasar a los ADCs, a los conversores de analógico a digital. Como les decía, estos ya no son tan sencillos como los de digital a analógico. Y estos son topologías mucho más complejas. Ya aquí no son solo amplificadores operacionales y resistencias. Hay un montón de elementos adicionales acá involucrados que bueno, que los hace difíciles de implementar para uno. Hay una proto así. Em, Vamos a ver un par de topologías complejas que son como las que se utilizan de manera profesional, digamos. Este es el primero. Se llama integrador o de doble rampa. Vean que acá esto ya parece un poco hasta un procesador. Vean que tiene unidad de control, tiene clock, tiene contador. Esto de lo que se trata es de integrar la señal. Recuerden que había una topología de amplificador operacional que permitía hacer la integración. Esto integra la señal de entrada y calcula cuánto tiempo tomó integrando esa señal de entrada y ese va a ser el valor de la salida, el valor digital de la salida. ¿Cuánto tiempo tomó en integrar la señal? Esto es un toque medio loco, digamos, la justificación que hay detrás. Pero nuevamente esto lo venden como un circuitito. Entonces, ustedes lo pueden simular como caja negra o ya sea que lo estén implementando en físico, también lo pueden trabajar como caja negra, es mucho más fácil. Hay otra parecida que se llama convertidor digital, analógico a digital, perdón, contador comparador. En este caso, tenemos diferentes módulos, un toque diferentes a los que teníamos antes. Eh, Tenemos acá una lógica de control, tenemos un contador y unos registros temporales y tenemos acá en el ADC, tenemos un DAC. Entonces es mucho más complejo que simplemente hacer un DAC, como les decía. Sin embargo, hay una topología que nosotros podemos utilizar, que es esta de acá, que estos son simplemente comparadores. Es la topología más simple de ADC que existe
Y esta sí la podemos implementar nosotros con los componentes que tenemos normalmente en el laboratorio. Vean que es simplemente hacer comparadores en cascada. Esta topología se llama ADC paralelo. Tenemos un montón de comparadores en cascada puestos en paralelo, donde la salida de cada uno de la salida de cada uno de los comparadores va a ser proporcional a la tensión de entrada que yo le introduzca. Vean que acá esto es interesante. Cuando está en cero, cuando Vin es menor a un 16avo de mi valor de referencia máximo, entonces toda mi salida está en cero. Y cuando estamos en la parte superior, en el 16avo superior, las salidas son todos unos. Y acá pues hay una regla de proporcionalidad entre la tensión de entrada y el número que se va a formar a la salida, utilizando pues como salida estos valorcitos de acá, de C1 a C7. C7 es el más significativo, C1 es el menos significativo. Y bueno, esta topología de ADC sí la podemos implementar, es casi que la única topología ADC que podemos implementar de manera fácil. El resto, pues obligatoriamente, el resto de topologías vamos a tener que trabajarlas como si fueran de caja negra, pues involucran componentes que nosotros no tenemos o que no sería muy fácil de hacer. Por ejemplo, una unidad de control que me permita controlar lo que les decía hace un rato, de cuánto tiempo tarda la integración y así. Eso es algo bastante complejo. Entonces, esta es como la clase de hoy. Acá les dejo las topologías que ustedes pues eventualmente puedan necesitar. En resumen, si van a hacer un DAC, utilicen R2R y si van a hacer un ADC, utilicen esta otra. Al menos si quieren hacerlo, digamos, hacerlo ustedes 100%. Si no, pues simplemente pueden conseguir un, uno, un ADC o un DAC que les haga todo el trabajo por ustedes, lo cual es completamente válido en este curso. Digamos, no es como obligado utilizar una cosa o la otra, al menos que así explícitamente se pida. Pero si no, pues pueden utilizar módulos ya hechos. Acá hay un ejemplo de uno, el AD7819, que así es como funciona más o menos. Acá está la conexión de patillas y los diferentes bits que tiene de salida. Es bastante interesante. Tiene tiene una resolución de 8 bits, si no me equivoco. Del bit 0 al bit 7. Eso significa que es un ADC de 8 bits. Y bueno, esto lo pueden utilizar con toda confianza. Y bueno, eso sería todo. Entonces, añadido, adjunto a este video, digamos, van a encontrar todos los links de las cosas que tenemos pendientes, que básicamente son las citas para la defensa del proyecto, em, lo de la encuesta de los atributos y lo del video de las mixers que les iba a mandar. Y bueno, eso sería todo. Que tengan un bonito día. Hasta luego.